Vamos a ver cómo ahora en el proceso yo puedo hacer esa transición para que podamos hablar no solamente de lo literal, sino que podamos hablar de la concepción de dónde sale el que hoy en día para algunas personas intérpretes del Apocalipsis la gran ramera es la Iglesia Católica Apostólica Romana. A ver cómo es que sale eso, ¿no? Ok, hay 10 reyes representados por 10 cuernos. La implicación de estos 10 reyes, según lo narra Juan, es que llana y sencillamente todos ellos atentan contra el Cordero, todos ellos atentan contra el cristianismo, todos ellos atentan contra la verdad del Evangelio. Los 10 cuernos se levantan contra la prostituta y comerán ¿qué? Comerán sus carnes. La pregunta es, ¿quiénes son estos 10 cuernos? La respuesta es de mucha inferencia. Para algunos, son gobiernos que el anticristo dirigirá contra el falso profeta. Es decir, el falso profeta es todo el movimiento religioso que en un momento dado el anticristo mismo también destruirá, irá contra él, lo aniquilará. Por el otro lado, desde el punto de vista histórico, para alguna gente, estos fueron los partos que finalmente invaden Roma y la aniquilan y la destruyen. Y obviamente Roma entró en toda una crisis moral, entró en toda una crisis política que obviamente prácticamente se autodestruyó, se autoaniquiló, porque cayó en la soberbia de su propio imperio, en la vanagloria de su propia fuerza, y básicamente ella misma se descompuso y se destruyó. Ahora, de aquí en adelante uno empieza a ver una serie de posturas de interpretaciones que son interpretaciones escatológicas, como les dije al principio, aquellas interpretaciones que hacen porque no tenemos la interpretación y la hacemos a base de unas inferencias. ¿Por qué, digamos, para los premileniaristas, los amileniaristas, la Iglesia Católica Apostólica Romana juega un papel importante aquí? Al punto de que para algunos la llaman precisamente la gran ramera. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Ah? Pues si acaso, ¿verdad? Que no vayan a pensar que yo estoy aquí hablando de... Yo he visto. Muchas creencias. Sí, no. Vamos a hablar de eso ahora. Yo he visto. Vestidura escarlata. Sí, la vestidura. Yo he visto predicadores en programas televisivos Sí. que se refieren al Papa. Por eso. O sea, fíjense qué interesante que se ha hecho toda una transición para explicar los elementos históricos del Apocalipsis y ponerlo entonces en una perspectiva de que futurista. Ahora, no olvidemos que yo dije al principio que lo que estos hermanos de otras corrientes, de otras escuelas postulan, pues tienen su base. O sea, no lo postulan en su vacío, lo postulan con unos argumentos y con una base. ¿Cuáles son las bases que tienen? Número 1, la historia misma revela que la Iglesia Católica en su incursión mundial, en ocasiones, lo que hizo fue revestir, sustituir los dioses paganos que los pueblos tenían por los nombres cristianos que ellos poseían. Por ejemplo, usted encontrará que los santos del espiritismo, los santos de la santería, los santos de la brujería son los mismos que se utilizan dentro de ¿qué? Dentro del catolicismo. Fíjense qué interesante. La concepción esta del 25 de diciembre es parte de un proceso donde se revistió un
una conducta religiosa pagana y se transformó ¿en qué? En una conducta religiosa cristiana, porque el 25 de diciembre lo que se celebraba era el solsticio, el nacimiento del sol. Y de luego cuando los cristianos hacen su ingreso, entonces en Europa empiezan a enseñar que sí, que van a celebrar el nacimiento del sol, pero el nacimiento de Cristo, el sol naciente. Entonces, fíjense que lo que hace, claro, pero esto hay que verlo con la objetividad, esto no lo podemos disparar de la baqueta, porque yo considero que por un lado los misioneros católicos lo que estaban era aprovechando los recursos del conocimiento religioso que aquella gente tenía para de alguna manera transmitirle su fe. Sí, como cogiendo con dentro de la misma concepción que ellos tenían para de alguna manera poder implantar la fe de ellos. Pero esto es lo que da paso precisamente a estas escuelas para decir, oye, ven acá, la que ha profanado el cristianismo es precisamente el catolicismo. Por favor, si hay algún católico aquí, no se sienta ofendido, yo estoy hablando de la interpretación de estas escuelas, ¿sabes? Entonces, obviamente dice, ¿quién ha profanado el catolicismo? ¿Por qué? Porque el catolicismo en todo su proceso de incursión misionera lo que ha hecho es revestir, por ejemplo, al negro africano, le permitieron, ¿qué cosa? Practicar sus cultos de santería. Pero, oiga, el esclavo que fue traído de África, no le permitieron recoger sus motetes religiosos para venirse para acá. Lo agarraron, porque no lo agarraban los españoles ni lo agarraban los ingleses, lo agarraban las mismas tribus africanas que peleaban unas con otras, los agarraban como esclavos y los llevaban entonces a vender a puertos precisamente donde venían ingleses, donde venían españoles, donde venían gente de otros lugares a comprar esclavos. Y eran precisamente los africanos que hacían esclavos a otras tribus las que vendían esos esclavos. Pero desde luego los agarraban en la granja, los agarraban en la agricultura, los agarraban en la casa y como los agarraban se los llevaban. No les daban la oportunidad de recoger a su santito, a su ídolo, a su piedra. No, se lo llevaban. Lo que pasa que cuando vienen entonces a Europa, cuando vienen entonces a Occidente y empiezan a ser cristianizados, una de las cosas que se les permite es que practiquen su experiencia religiosa. Pero ¿cómo la practican? Sustituyendo los dioses que dejaron en África. ¿Por qué? Por los santos que dentro del cristianismo se tienen. Y usted puede ver muy bien los que han estado en algún tipo de actividad espiritista, usted podrá muy bien, o santera, en el santoral, ver allí a los santos que se han beatificado y que se han canonizado dentro de la Iglesia Católica como parte del culto de la santería. Con nombres africanos. Y con nombres africanos, obviamente. Yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Porque de lo que sé es lo que he leído. Pero los nombres se los ponen ellos, los africanos. Pero cuando usted lo ve, ¿es quién? La Virgen de tal. Es la misma Virgen de tal cual. O sea, con los nombres africanos, pero son los mismos santos que ha tenido la cristiandad. Esto es lo que dio paso. Entonces, para los cristianos que interpretan el concepto de que la gran ramera es la Iglesia Católica, partir de esa premisa. Podemos añadir otros elementos más. Otro elemento que dio paso para eso fue el proceso de colonización que tuvo el Imperio Romano juntamente con la cristiandad. Porque los cristianos, en todo su proceso de matrimonio con el Imperio Romano, en todo su proceso, a la larga, lo que hizo fue asociarse con el imperio para tener los mismos beneficios, a tal punto que la cristiandad tenía sus propios ejércitos y se encargaba de invadir las tierras que ya el imperio había invadido para ellos. Entonces, llegó un momento en que cuando el imperio dejó de funcionar como imperio,